de trabajar, les voy a presentar un video corto sobre la clase que tiene que ver con sistema muscular. Vamos a probarlo a ver cómo nos funciona. Entonces, ya hemos hablado previamente de el sistema óseo. Estamos hablando de forma y función en general. Hablamos de las plumas, hablamos del sistema óseo. En el sistema óseo hablamos de las principales adaptaciones del sistema óseo y hablamos de las estructuras principales haciendo un recorrido por la anatomía de las aves, y ahora vamos a hablar del sistema muscular. Estas tres características de forma y función, plumaje, sistema óseo, sistema muscular, nos preparan para hablar posteriormente del vuelo. Entonces, cuando hablemos de sistema muscular, vamos a tratar de hablar de, primero, adaptaciones importantes que presenta el sistema muscular bajo la presión de selección del vuelo. Segundo, vamos a hablar de las características del sistema muscular más importantes. Y especialmente vamos a referirnos a aquellas características del sistema muscular que están directamente asociadas con el vuelo. Bueno, hablando de las principales adaptaciones, quiero recordarles algo que ya habíamos conversado previamente, y es que tenemos dos grandes hipótesis acerca del origen de las aves. La primera es que las aves provienen de dinosaurios terópodos, y en esas tenemos toda una serie de evidencias que nos hablan de la similitud de las aves con los terópodos. Y una segunda hipótesis, y es que las aves se derivan a partir de reptiles tecodontos. Por supuesto, hay más evidencia acerca del origen a partir de dinosaurios terópodos, o al menos de una relación filogenética más cercana con dinosaurios terópodos. Pero independiente de cualquiera de las hipótesis que sea, lo que suponemos es que tuvo que haber un cambio en términos generales, tanto de la estructura ósea, que fue lo que ya hablamos, con el sistema muscular, que permitiera pasar desde un plano reptiliano, como lo vemos aquí, hasta las aves como las conocemos hoy en día. Entonces, dentro de esos cambios, por supuesto, tuvo que haber pasado ya sea de caminar en las cuatro patas, que es un plano completamente reptiliano, o ser bípedo como lo eran los terópodos, a pasar a las aves que técnicamente son bípedas y tienen un gran desarrollo eh, de sus extremidades anteriores. Entonces eso nos lleva a que hubo como tres grandes adaptaciones, tres grandes cambios que surgen entre Jurásico y Cretácico, y esas adaptaciones básicamente están orientadas a cambios en el sistema muscular que sean funcionales para vuelo en términos generales. Entonces el vuelo se convierte en la gran presión de selección para moldear la estructura corporal de las aves, como ya lo vimos en el sistema óseo y ahora en el sistema muscular. Bueno, entonces ya habíamos visto las adaptaciones en el sistema óseo. En el sistema muscular tenemos primero concentración ventral de la masa muscular. Esto se da básicamente para mejorar el centro de gravedad, y esto obviamente está direccionado por la presión de selección del vuelo para que haya estabilidad a la hora de volar. Entonces, si el centro de gravedad está muy adelante, va a haber desbalance y el ave se va a ir a pique volando, y si está muy atrás va a pasar lo mismo. Entonces el centro de gravedad tiene que estar relativamente bajo y dar estabilidad en el vuelo. La segunda gran adaptación que sucede en las aves es que hay un énfasis en el cinturón pectoral. Esto es básicamente por el desarrollo del vuelo. Una vez más, el vuelo se convierte en una presión de selección, y este énfasis está mediado por cambios en la estructura ósea, como el surgimiento de la quilla, que permiten alojar músculos de mayor tamaño para tener un vuelo de poder.
Y finalmente la tercera gran adaptación es tener una complejidad de la musculatura del cuello. Entonces, ante la pérdida de funcionalidad de las extremidades anteriores, el cuello, la cabeza, reemplaza buena parte de la funcionalidad para agarrar objetos, para acicalarse, para moverse. Por lo tanto, hay un desarrollo en esa complejidad de la musculatura del cuello. Bueno, entonces vamos a ver cada una de esas adaptaciones y la primera es la concentración de músculos en el área ventral. Entonces lo que tenemos es que los músculos se acumulan en el área ventral debajo de las alas y del centro de gravedad. La parte dorsal de la caja torácica, incluso la parte del sinsacro, son áreas que son más rígidas. Entonces, si lo recuerdan bien, las vértebras torácicas están fusionadas y allí están articuladas con costillas que tienen además procesos uncinados, y eso hace que esa sea una caja resistente, rígida frente a golpes. Lo mismo sucede con el sinsacro. Entonces, al tener estructuras rígidas de protección en la parte dorsal, eso facilita que los músculos se concentren hacia el vientre, y entonces eso lo que ocasiona o lo que facilita básicamente es que la musculatura se concentre en el área ventral, cambiando el centro de gravedad. Entonces, cómo funciona esto es que los tendones de los músculos son largos y se pueden adherir en la parte dorsal, haciendo que la musculatura, que es la que tiene mayor volumen, se concentre en la parte ventral. Un buen ejemplo de esto es, si se acuerdan, comiendo pollito, esa zona del costillal, esa zona de la rabadilla, que es básicamente el sinsacro, son áreas que son muy desprovistas de carne. Y esto es básicamente por esta adaptación que hace que se concentre la musculatura en el área ventral. Entonces aquí vemos precisamente el sinsacro, que es básicamente la rabadilla del pollito rico, y lo que pasa es que la musculatura tiene tendones que vienen y se pegan a esta parte dorsal, y por eso es tan desprovista de carne, de tejido muscular, haciendo que ese músculo se concentre en la parte ventral. Bueno, entonces lo siguiente que tenemos es el gran énfasis eh, muscular en el cinturón pectoral. Y como sabemos, ese énfasis está direccionado básicamente por el vuelo como una gran presión de selección. Entonces, habíamos mencionado que durante el periodo Cretácico surge la quilla como una protrusión o una proyección ósea del esternón, que básicamente permite alojar músculos de mayor tamaño, y esos músculos de mayor tamaño básicamente lo que facilitan es poder tener un vuelo de poder. Entonces allí se hace bien interesante cómo hay una combinación del sistema óseo con el sistema muscular que permiten hacer un mayor énfasis en la musculatura del cinturón pectoral, de manera que haya un mayor poder durante el vuelo. Y esto es básicamente lo que consideramos el surgimiento del vuelo de poder. Entonces, allá hay grandes modificaciones para el vuelo en extremidades anteriores. Y algo interesante es que, a pesar de que hay un énfasis en extremidades anteriores de la musculatura y también de la parte ósea, es que las alas o las extremidades anteriores, en términos generales, pierden funcionalidad para otras actividades. Entonces no pueden agarrar cosas, no se acicalan con las extremidades anteriores. Entonces básicamente la funcionalidad se direcciona únicamente o en su gran mayoría hacia el vuelo. Pueden hacer cosas sencillas como cubrirse, cubrir los pichones,
pero la mayor funcionalidad está direccionada hacia el vuelo y por eso tenemos músculos pectorales de gran tamaño. Entonces esos músculos pectorales en algunos casos pueden constituir el 30 o el 40% de la masa total de un organismo. Entonces aquí vemos en la imagen cómo está dada el énfasis en el cinturón pectoral. Bueno, la tercera gran adaptación es la complejidad de la musculatura en el cuello. Entonces, como ya lo había mencionado en la adaptación anterior, hay un gran énfasis en el desarrollo de la musculatura en extremidades anteriores y eso está mediado por el vuelo. Entonces, la funcionalidad principal de extremidades anteriores es volar y eso ocasiona que haya actividades que no puedan ser desarrolladas por extremidades anteriores. Entonces allí la cabeza, el pico, empieza a cumplir una función súper importante y eso requiere un mayor desarrollo de la musculatura en el cuello para permitir ese tipo de actividades. Entonces, por ejemplo, agarrar cosas, obtener la comida, acicalarse, incluso hasta pelear. Entonces eso requiere un mayor desarrollo de la musculatura asociada al cuello como tal. Bueno, entonces ya que hablamos de las tres adaptaciones, vamos a hablar de la musculatura para el vuelo. Bueno, entonces ya habíamos visto las adaptaciones en el sistema óseo asociadas a la cintura pectoral que básicamente están relacionadas con el vuelo. Entonces teníamos que hay la escápula, el coracoides y la fúrcula forman lo que se llama el canal trióseo. Y les había hablado de dos músculos que están en la cintura pectoral. Esos músculos son básicamente los músculos asociados al vuelo. Entonces tenemos el pectoral mayor, que es conocido como el pectoral, y ese es el músculo más grande que tienen las aves como tal. Es responsable de bajar el ala. Entonces, al bajar el ala tiene que empujar todo el aire hacia abajo. Entonces, por eso es un músculo de gran tamaño, porque básicamente está empujando una gran masa de aire para lograr sustentación y para lograr empuje. Acuérdense de esas dos palabras, sustentación y empuje, que son básicamente las fuerzas que están presentes en el vuelo. Entonces miren que el pectoral mayor o pectoral básicamente está insertado en la cara lateral del húmero. Aquí tenemos el húmero que ya lo habíamos visto en el sistema óseo y básicamente va a llevar el húmero hacia abajo generando una fuerza para empujar el aire hacia abajo. El otro músculo es el supracoracoide. Entonces el supracoracoide, el pectoral mayor está ubicado en la parte ventral, en la parte más externa, y el supracoracoideo está ubicado en la parte más interna, debajo del pectoral mayor. Es un músculo de menor tamaño y, como habíamos mencionado, el supracoracoideo tira un tendón, que el tendón pasa por el canal trióseo que es formado por el coracoides, la escápula y la fúrcula y se inserta en la cara dorsal del húmero. Entonces eso es básicamente lo que permite llevar el húmero hacia arriba en un movimiento de recuperación. Entonces vamos a ver esas estructuras en un poco
de más detalle. Entonces aquí las tenemos básicamente: escápula, canal trióseo, este es el húmero, ya se los había dicho, este es el coracoideo, tenemos el supracoracoideo que está en la parte interna, el pectoral mayor que está en la parte externa, y entonces miren el tendón, aquí está el tendón del supracoracoideo que va por la cara ventral del coracoideo, luego pasa a la cara dorsal, da la vuelta por el canal trióseo. Recuerden que el canal trióseo funciona como una polea y se inserta en la cara dorsal del húmero, permitiendo el movimiento de recuperación. Entonces allí es muy importante tener en cuenta: el pectoral mayor es el encargado de bajar el ala y el supracoracoideo es el encargado de subir el ala. Entonces aquí lo podemos ver también de una forma más esquemática. Entonces aquí tenemos el pectoral mayor, aquí tenemos el supracoracoideo, miren que tiene la misma posición, está en la cara interna. El supracoracoideo está debajo del pectoral mayor y da la vuelta, pasa por el canal trióseo, se inserta en la parte superior dorsal del húmero para hacer el movimiento hacia arriba. Entonces hace este movimiento y permite subir el ala, y el pectoral mayor se inserta en la cara lateral ventral del húmero y entonces hace este movimiento permitiendo empujar el aire hacia abajo. Entonces, algo que ya les había mencionado que es muy importante en estos dos músculos es que son dos músculos que cumplen funciones antagónicas. Mientras que uno se encarga de bajar el ala, que es el músculo pectoral, el otro se encarga de subirla. Entonces, esas funciones antagónicas usualmente están reguladas por músculos que están en distintas posiciones para poder permitir esa actividad, pero gracias al desarrollo de la estructura, de las estructuras óseas alrededor, que tiene que ver con escápula, coracoides y fúrcula, que forman el canal trióseo, allí se forma una polea que permite que se alojen los dos músculos en el mismo lugar. Entonces allí tenemos las dos grandes adaptaciones de las que habíamos hablado en las aves. Una concentración de la masa a nivel ventral, y dos, mayor desarrollo de la musculatura para extremidades anteriores para el vuelo. Entonces estos músculos antagónicos de mayor tamaño, recuerden que puede ser hasta el 30% de la masa corporal, se ubican en el mismo lugar ventralmente para cambiar el centro de gravedad de el ave, y cumplen funciones antagónicas. Esto gracias a el canal trióseo. Bueno, entonces aquí tenemos una imagen de esto es una paloma, y podemos ver la organización anatómica de la musculatura del ala. Básicamente vamos a ver el supracoracoideo, que está en la parte interna, el pectoral mayor, que está en la parte más externa y es el músculo de mayor tamaño. Volviendo pues a nuestro gran ejemplo, que es el pollito rico, cuando se prepara la pechuga, a veces es muy fácil diferenciar los dos músculos porque están por supuesto separados, y cuando uno hace el corte, cuando separa el hueso, pues básicamente puede ver la separación. Entonces aquí se puede ver en más detalle, y entonces vamos a ver otra musculatura asociada. Entonces el supracoracoideo, que está en la parte interna, pectoral, y entonces aquí vemos bíceps. Estos son músculos que están asociados al húmero para lograr también el movimiento de la parte más externa del ala, la parte más distal. Están los extensores del metacarpo, están los flexores. Entonces, como ustedes saben, estos músculos también tienen funciones antagónicas, extienden o hacen la función de plegar el ala como tal. Entonces, este artículo de B. Weiner del 2011 nos muestra esquemáticamente la musculatura asociada al vuelo. Y entonces algo interesante que nos muestran en este estudio es cómo se mide la tensión, la fuerza y la elevación
durante la fase del aleteo. Entonces recuerden que hemos venido hablando de plumas, sistema óseo, sistema muscular, y esto para poder hablar en más detalle de lo que tiene que ver con el vuelo. Entonces estas tres estructuras o estos tres complejos, plumaje, sistema óseo, sistema muscular, están direccionados, o sus principales adaptaciones están direccionadas para el vuelo. Entonces aquí vemos un ejemplo claramente donde podemos ver la relación de sistema muscular con el vuelo, donde están básicamente midiendo la tensión, que es este primero que está aquí en la parte superior, la fuerza que se ejerce, este está en newtons, y la elevación de las alas durante el aleteo. Y entonces tenemos en gris la zona donde se hace la fuerza hacia abajo, y en blanco donde se hace la recuperación. Entonces vemos cómo cambia la tensión de la musculatura. Entonces hay mayor tensión, por supuesto, cuando se está haciendo la fase de aleteo, y luego hay recuperación. Entonces miren cómo la fuerza, el pico máximo, se da justo a la mitad de el aleteo, y luego la fuerza baja cuando hay recuperación. Y allí podríamos decir que quizás la fúrcula juega un papel importante, y es que recuerden que la fúrcula es un hueso que funciona como un resorte y permite la recuperación. Y entonces aquí vemos cómo cambia la elevación de las alas en centímetros durante este movimiento. Y entonces en esta imagen del mismo artículo, lo que podemos ver es cómo hay una relación del poder específico de la masa pectoral de distintas especies asociado con la velocidad del vuelo. Entonces hay un caso que es cuando esa masa, ese poder específico de la masa es muy alto, la velocidad es baja, y luego a velocidades intermedias hay menor gasto, por decirlo así, y luego cuando la velocidad es más alta, el poder que se requiere por masa es mucho mayor. Y de esto vamos a hablar cuando estemos hablando de el vuelo, y es esa forma característica de U en el poder asociado con la velocidad. Y eso tiene que ver con que a velocidades intermedias el gasto energético es menor. Y esto es básicamente porque vencer la inercia para poder despegar requiere un alto poder, pero una vez la inercia se ha vencido, el gasto energético es menor, y posteriormente para incrementar la velocidad es más alto. Y esto es básicamente por las fuerzas que están asociadas al vuelo, y es que para esas fuerzas tienen que ver, por ejemplo, con la resistencia que está asociada con la fricción y la turbulencia. Entonces eso requiere básicamente que haya un mayor poder para vencer esa resistencia, pero voy a ir un poco atrás. Una vez se vence la resistencia y la fricción, que es esa parte inicial donde el gasto es alto, y estamos a velocidades intermedias donde el gasto y el poder requerido para volar es menor, si se incrementa demasiado la velocidad, entonces hay turbulencia. Entonces por eso vuelve a incrementar el poder. Entonces básicamente el poder total, o el empuje que se requiere, es el poder que se requiere para vencer la resistencia de perfil, que tiene que ver con la fricción, y la resistencia, el poder inducido, que tiene que ver con la turbulencia como tal. Bueno, entonces ya casi para terminar quería hablar de la musculatura de las patas. Allí pues no voy a entrar en gran detalle en las estructuras musculares que existen. Hay una similitud con algunos de los vertebrados en términos generales, pero algo de lo que sí quería hablar es de esta adaptación, que es una adaptación para percharse que es bien particular.
y ahí lo vemos un poco en este video, en esta imagen, es que con el movimiento de la pata hacia adelante o hacia atrás, es decir, cuando el ave se sienta o está parada, se genera un cierre o una apertura de los dedos. Entonces esto se da básicamente por la presencia de los tendones del flexor hallucis longus, del flexor digitorum longus. Aquí está la rodilla, aquí está el tobillo, y entonces básicamente estos dos tendones, cuando el ave se sienta, básicamente lo que van a hacer es alar los dígitos, y entonces haciendo que se cierre la pata de manera que quede perchada. Entonces básicamente cuando el ave se sienta, lo que se hace es que se cierra la mano, hay una función de polea que hace que quede cerrada y que no tenga ningún gasto energético para estar perchado. Entonces básicamente cuando las aves se perchan, hay un sistema de polea automático que cierra completamente la pata para que no se caiga y no tenga ningún gasto energético. Y para terminar, en este artículo del 2015 básicamente nos muestra que la capacidad perchadora de las aves es diferencial. Entonces aquí tenemos un número distinto de especies y básicamente lo que vemos es que hay especies que tienen gran capacidad perchadora y hay especies que tienen poca capacidad perchadora, y esto está asociado si son especies que son más terrestres, más caminadoras o menos caminadoras. Entonces aquellas que son más caminadoras tendrán una menor capacidad perchadora, y aquellas que son más aéreas tendrán una mayor capacidad perchadora. Entonces básicamente lo que nos dicen los distintos colores es que esa capacidad de percharse o caminar está representada por las barras azules. Entonces las primeras barras representan, las barras de abajo representan como la presencia de esos tendones que yo les había mencionado. Bueno, entonces con eso terminamos el sistema muscular. Espero que hayan disfrutado el video. Lo vamos a ver en YouTube, y tendremos sesión de preguntas después del video.